Mucho gusto saludar nuevamente a Juan Alfonso Mejía. ¿Cómo estás, Juan Alfonso? Qué gusto. ¿Qué tal, mi querido Víctor? Es un gusto saludarte a ti y evidentemente a todo tu auditorio aquí en línea directa. Un gusto. Gracias. Vas a hablar de 4 años de la 4T, 4 años de la cuarta transformación y las encuestas, ¿no? 4 años y una encuesta que fue publicada por El Financiero. Sí. Alejandro Moreno, el bueno le dicen, ¿no? Ajá, el sí, encuestador. No, este no es Alito. Así es, Sí. sumamente un profesionista y donde creo que vienen datos muy interesantes. Yo rescato por lo pronto 4 que me llaman la atención. El primero y más notorio pues es 55% de la aprobación del presidente. Segundo, al presidente se le ubica con la palabra transformación por encima de liderazgo o por encima de capacidad para dar resultados. Tercero, que me pareció muy importante, tiene que ver también con el mayor atributo que se le, pues valga la redundancia, se le atribuye al presidente, es 53%, lo considera una persona honesta. Y por último, 47% de la población coincide con la marcha del 27 de noviembre a la que convocó el presidente con motivo justamente de su 4 años de gobierno. ¿Tú crees en las encuestas? ¿Sí crees en las encuestas? Creo que las encuestas te dan una fotografía en ese momento, Ajá. pero la riqueza de esas encuestas está en el contexto. Y hoy el contexto es la sucesión presidencial y creo que ahí es donde vale la pena extraerles como la carnita para que se ponga interesante. Claro. Entonces, bueno, Juan Alfonso, estás hablando de la encuesta del Financiero. La encuesta que menos porcentaje le da, por cierto, ¿no? De Creo que aprobación. le puede dar un poco más, un poco menos, siempre hay márgenes de errores, pero creo que es, por ejemplo, Alejandro Moreno fue el primero que dijo en el 2018, esto ya se acabó, el presidente será Andrés Manuel López Obrador y todavía no se daba la elección, su Sí. pronóstico fue muy claro, ¿no? Sí, fue muy acertado, tienes razón. ¿Y qué conclusiones puedes Bueno, sacar yo de creo esto? que de manera muy específica creo que hay Sí, unas conclusiones para aquellos que están a favor de Morena o del partido oficial o la continuidad de quien gobierna y hay otras conclusiones para quienes están en la oposición. La primera y que me llama más la atención creo que es, y aquí hay que decirlo así, la oposición tiene que aprenderle a quien le sabe y el presidente López Obrador le sabe a colocar una narrativa. Y hoy, si algo está en la mente de los mexicanos, es ubicar al presidente con esa palabra transformación y esa está siendo su narrativa y está colocado. Entonces, quiere decir que si bien es cierto, ya sabemos de antemano que el mayor atributo de Morena es el presidente, también es muy clara la narrativa y eso te da una dimensión. Hay que salirse de los tecnicismos, de la política pública que nos gustaría discutir sobre ella. Pues no, el presidente cree que no es necesario y le está dando la razón, creo yo, la opinión pública, en este caso que hay una medición. Y luego creo que hay un segundo factor muy interesante que lo cruzo, ya no nada más con el Financiero, con un informe que fue dado a conocer por México Cómo Vamos, analiza los 4 años del presidente. sí. En realidad dice, concluye, hay muy poco para poder celebrar. El tema de la economía no se termina de recuperar. La recuperación es muy desequilibrada al interior del país. En el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de inflación, en el tema de energía, todos los indicadores parecería que van a la baja, pero aún así, insisto, el presidente tiene 55% de aprobación y eso no es menor. Le puedes poner un poquito más, un poquito menos, pero creo, después de 4 años de gobierno, de saber colocar una narrativa y de estos resultados que parece que no son halagüeños, pues bueno, al final de cuentas tienes un presidente con 55% de la aprobación, así es que hay que ponerle atención. Eso es. En este tenor, la aprobación, ¿qué es lo que mide realmente el ciudadano en estas encuestas? ¿Qué es lo que califica para decir si aprueba o no aprueba un gobierno, o lo aprueba medianamente, o lo aprueba muy bien? Bueno, creo que ahí hay un primer dato y es, cada vez que hablas de una encuesta es percepción. Sí, claro. Y cada vez, como tú lo sabes muy bien y aquí han discutido en la mesa, pues en política percepción es realidad. Hace una serie de preguntas Alejandro Moreno muy específicas
donde trata de entender qué es lo que le gusta al mexicano, en este caso de los 4 años o del presidente mismo. Y por eso creo que hay que ponerle atención cuando dice honestidad. Lo cree al mexicano, cree que uno de los temas fundamentales de esta cuarta transformación es tener a alguien honesto. Valga la redundancia. Y regresamos sobre este punto. A este momento, en 4 años de gobierno, Enrique Peña Nieto tenía 24% de aprobación y uno de sus peores atributos era la honestidad, justamente. Exactamente, era el problema de la corrupción. Era el problema Ahora, de la corrupción. los mexicanos que participan en estas encuestas y que ya están ahí los resultados, ¿ven honesto a López Obrador y ven honesto también a su gobierno o hay una diferencia? Hay una diferencia. Y yo creo que ahí empieza a haber lecciones para la oposición. Y creo que esto también le pasó a Felipe Calderón, y es que no puedes transmitir por ósmosis tu liderazgo. Entonces creo que será muy interesante entender qué es lo que sucede el día de mañana, pensando en el 2024, para ver si ese gobierno no tiene esas cualidades como las que se le atribuyen al presidente, entonces cómo sería calificado un próximo aspirante. Incluso, yo creo que en Sinaloa tenemos un caso muy específico y es el del gobernador Mario López Valdés, que era considerado muy popular, pero no necesariamente su gobierno era muy popular. Ajá. Y para ser cuarto año, ¿cómo ves? Para ser cuarto año me parece que si nos ponemos del lado de la oposición, hay otras lecciones muy interesantes. Salinas de Gortari tenía 80% de aprobación al cuarto año. No, pero dicen algunos, las encuestas estaban muy cuchareadas entonces. Entonces vámonos con Ernesto Zedillo, Sí. 64% de aprobación. Ojo, en el cuarto año de Ernesto Zedillo ya no tenía, por primera vez en la historia, la mayoría en la Cámara. Así es. Ya había un gobierno yustapuesto o dividido, como lo queramos entender. Lo cierto es que ya no tenía el poder el presidente y se le veía a la baja. Y aún así tenía 64% de aprobación. Entonces, creo que hay una lección a favor de aquellos que están por la continuidad y que tiene que ver, tienes un presidente de la República que habiendo colocado una narrativa, tiene 55% de aprobación. Si bien es cierto, es mucho menor que el 64% que tenía cuando cumplió 3 años, pero por otro lado, para aquellos que están en la oposición, pues hay que decirlo de manera clara y llana. 55% te diría una percepción de que se le puede ganar al presidente. Y la lección está en la historia. Tienes a un Salinas de Gortari o a un Zedillo que no lograron imponer su candidato. Y eso creo que es muy interesante y por eso está preocupado el presidente López Obrador. Eso es. Juan Alfonso, pues como siempre, muchísimas gracias por estar acá. Al contrario, muchísimas gracias y no dejo de mencionarlo. El tema del INE, muy importante. Ahí hay una bandera simbólica y no técnica. Creo que es una elección bastante interesante porque si 47% apoya la marcha del 27 de noviembre, 51% apoya la del 13, es decir, los que estaban a favor de la autonomía. Así es que quedan muchas cosas por ver todavía. Ahí está muy claro. Seguiremos platicando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Alfonso Mejía. Son las 7:57 minutos.